escuchando Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por seguir escuchando en verano esta edición de lo mejor de este espacio, que es el suyo. En poco más de año y pocos meses hemos sido un referente en la información confidencial y se lo agradecemos. Es gracias a ustedes. Saben que pueden seguir colaborando a través de iVoox, haciéndose fans, aportando lo que puedan, a través del Supergracias del canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hay unos puntitos abajo a la derecha. Pónganse por ahí, investiguen, que en el canal de YouTube nos hace mucha falta. Y también en cualquiera de las plataformas en las que estamos, Spreaker, Spotify, Amazon Music y emisoras de radio que siguen transmitiendo. A partir de septiembre estaremos, como siempre, en vivo y en directo, y veremos lo que ocurre. Y tengo novedades esta temporada para ampliar todavía más la cobertura de este espacio. Pero no dejen de buscar información veraz, no dejen de combatir a la manipulación y no cesen en su empeño en saber la verdad, porque les aseguro que hay una verdadera legión, un ejército de personas, políticos y también periodistas dispuestos a hacer de usted todo lo contrario, a que se despreocupe, a que diga que exageran, a que piense que esto no será capaz de hacerlo. Bien, eso es justo lo que no debe pensar. Hay mucho que contarles. Bienvenidos a este especial verano. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hola amigos, hoy os quería hablar de las Supergracias, una manera para poder apoyarnos en todos nuestros vídeos e incluso en nuestros directos. En todos nuestros vídeos tendremos un corazón llamado Supergracias. Podéis localizarlo en los 3 puntitos de abajo de los vídeos. De esa manera podéis apoyarnos aportando desde 2 euros hasta 500 euros. Y lo más importante, no os olvidéis de escribirnos un mensaje. Muchísimas gracias. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Cada día, en los últimos años, en España, se secuestra un menor. Cada día se rapta un menor en nuestro país, habitualmente por parte de uno de sus progenitores o familiares. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola Albert, hoy daremos datos de los menores raptados por sus padres o familiares o por otras personas. El domingo por la tarde, un menor de 4 años de nacionalidad de origen marroquí, que estaba siendo protegido o tutelado por la Diputación de Guipúzcoa mientras daba un paseo con el educador por unas calles de San Sebastián, fue raptado al descuido por su propia madre, una mujer también de nacionalidad marroquí. En este momento está siendo buscada, se ha introducido en bases de datos policiales
Se está buscando su infraestructura, sus amigos, su familia, las ciudades a las que pueda haber huido. Y en cuanto al menor, evidentemente también se ha incluido en bases de datos policiales, la búsqueda es a nivel nacional, a nivel internacional, y está insertado también en la base de datos de personas desaparecidas, sus fotos, sus señas físicas y las circunstancias de este rapto. A día de fecha todavía no sabemos si se ha producido o no la detención de la madre. Esto nos sirve de percha para hablar de este tipo de actividad delictiva. Mira, en el año 2021, 434 diligencias se abrieron por hechos similares. En 2022 la estadística fue parecida. Esto significa que los niños sufren más de un secuestro al día, ya sea por sus padres, ya sea por terceros, ya sea por familiares. Tenemos que, y lo hemos dicho muchas veces, nos hace falta una ley integral de violencia para menores. Tenemos una ley de violencia de género que protege a la mujer, pero yo entiendo que desde mi punto de vista, dentro de un hogar no es la persona más desprotegida, porque una mujer al fin y al cabo es adulta. Puede denunciar, si bien es verdad que en determinadas circunstancias está demasiado oprimida, pero quien no puede denunciar, quien no tiene capacidad de defensa son los menores y no tenemos una ley especial para ellos. Quiero recordar casos que hemos visto por televisión, como el de Juana Rivas, como el de María Sevilla, que utilizaron a los menores para vengarse de su padre, para raptarlos, o de filicidios, como por ejemplo el de José Bretón, Ana Julia Quezada, Asunta. En definitiva, los menores siguen sufriendo las consecuencias de la ira, de la locura de los padres. 102 menores fueron asesinados entre 2013 y 2017. Los motivos, la venganza, altruistas, locos, vergüenza, negligencia. En definitiva, los menores están sufriendo y necesitan más protección. Necesitan una ley que les proteja. Necesitan unos protocolos, reitero, que existen en otras circunstancias para otras personas también desprotegidas, pero que no existen ahora mismo con los menores. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. ¿Vas a comprar o alquilar un piso y no sabes si el contrato que te da firmar la inmobiliaria protege tus derechos? Para estos casos existe Inmodocs, el nuevo servicio legal inmobiliario online. Con simplemente mandarles el contrato a través de su plataforma web, en muy poco tiempo un abogado especializado te mandará los comentarios sobre el contrato, indicándote alguna posible cláusula abusiva o incumplimiento legal, así como de cualquier cláusula con la que puedas tener problemas en el futuro. Todo 100% online, sin moverte de casa y a un precio muy asequible. Todo es más sencillo con Inmodocs.com y por mucho menos de lo que te imaginas. Necesitamos claves para el análisis de la realidad más allá del día a día, del minuto a minuto. Cada día una voz privilegiada nos ayuda. Él es asesor de gobiernos, fue senador de Ciudadanos. Fran Carrillo. ¿Qué hacemos con esta democracia? España tiene que decidir si caminar hacia la resignación irrevocable o hacia la rebeldía manifiesta. No caben equidistancias cuando del futuro de la nación hablamos. Tampoco vale ponerse de perfil ni acudir a aspectos de moderación y centralidad para esgrimir ausencia de compromiso determinante. La democracia española está con respiración asistida, boqueando tras la cortina de un sistema putrefacto que ha terminado por aburrir y agotar a quienes poseen de verdad la soberanía de la misma, sus ciudadanos, los españoles. Un pueblo cansado de protestar es un pueblo sentenciado a muerte, dominado por quienes dicen querer lo mejor para sus representados, pero solo atienden al bienestar de sus huestes. Una España donde se compra votos como el que compra naranjas en el mercado, donde se usa el dinero del contribuyente para fines privados e inmorales, donde se secuestra a compañeros de tu propio partido para que no destapen casos de corrupción. Un país donde el Estado decide la vida privada de las personas cada vez más,
donde la inseguridad ha llegado para quedarse, donde el plan migratorio es importar delincuencia y no trabajo, mientras por el contrario exportamos talento y no materia prima. Una nación que abdica de honrar su pasado para hundirlo en la miseria de una ley amnésica y totalitaria que reescribe lo que fuimos a gusto de los que odian España. Un país donde se hacen leyes para delincuentes y no para las víctimas, donde se saquea al que trabaja y produce para dárselo al que vive del esfuerzo ajeno. Una democracia donde no hay separación de poderes, ni justicia libre y limpia, ni deporte de competición sano y alejado de corruptelas. Una democracia sin futuro para los jóvenes, donde el reto demográfico se convierte en reemplazo demográfico. Una democracia, en definitiva, herida, que se conforma con emitir votos sin voz cada 4 años para tranquilizar su conciencia cívica. Y eso no es una democracia, es una timocracia, no el gobierno de los ricos, sino el poder que hace que todos estemos engañados. Una España que, si no despierta, merece vivir el sueño de los justos para siempre. ¿Qué hacemos con esta democracia? Me pregunto, tras 40 años de construcción conjunta. ¿Reformarla? ¿Resetearla? ¿O dejarla como está? Y aquí es donde quieren que estemos los poetas liberticidas que buscan su destrucción. La fiesta, señores, ha terminado y ya toca rebelarse. Estás escuchando Castellón Confidencial. Saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVoox, y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa. Son un grupito pequeño, pero son amigos que cuanto menos ofrecen algunos euros para que esto continúe. Gracias a Junahu, a Cristina Esteve Martínez, Francisco Javier Luna, María del Valle, José Gracia, Vicente Castillo, Choni Valle, Ana María, Javier León, Paquito Vicente, Virginia. Gracias a todos, porque gracias a vuestras donaciones cada mes, a partir de 10 euros, 9,99, lo que queráis, tenéis contenido exclusivo cada jueves, una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans. Si quiere sumarse, solo tiene que ir a iVoox, al espacio de Castellón Confidencial, y sumarse. Gracias porque hacéis posible que esto continúe. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Estás escuchando Castellón Confidencial. Miren, les voy a contar algo que he vivido en televisión. Y es cómo se tapan las cadenas, las vergüenzas, unas a otras. En ocasiones, en televisión pasan cosas, se manejan sentimientos, emociones, se invita a personas a retomar relaciones y la historia acaba mal. Y cuando acaba mal, esa parte la televisión no la quiere contar, solo quiere alegrías, sonrisas, no quiere lágrimas. Y si ellos son responsables de esas lágrimas, mucho menos. Estoy seguro que se acuerdan
de Canal Sur en 1997, cuando Ana Orantes fue a contar que su marido la pegaba. Salió del plató de Canal Sur, se fue a su casa y a las pocas horas su marido la quemó viva. Aquello fue un golpe en la conciencia de muchos, pero no impidió que los hechos siguieran sucediendo. Un año después, en Antena 3, ¿recuerdan el programa Lo que necesitas es amor? Abre el alma, no te lo pienses más, sentirás ilusión, una nueva emoción. José Ignacio apuñaló a su mujer porque no quiso ir a este programa. Le insistió que fuesen los dos ahí a confesar sus problemas y que los habían resuelto. Ella que no, que me maltratas. Escuchó sus súplicas, pero no hubo manera. Como no quiso ir al programa, la apuñaló. Esa información jamás salió, pero tampoco la del programa de Ana Rosa en Telecinco. Ha ocurrido dos veces, en 1998 y en 1999. En el primer año Ana Belén, en el segundo Mar Herrero. Tras aparecer en ese programa confesando sus problemas conyugales, las dos fueron asesinadas. Ocurre a menudo, se manejan sentimientos, emociones. Hay un programa que ha provocado indirecta o directamente dos muertes. Una en 2004. Una mujer llamada Teodora fue al diario de Patricia en Antena 3 sin saber que el programa había invitado a su ex. La sorpresa, ¿verdad? En televisión esto funciona. Él vino a pedirle perdón por sus infidelidades. Ella dijo, bueno, vaya que has venido a la tele, te perdono, y una semana más tarde su cadáver fue encontrado en el maletero de un coche. Nadie le dijo a Teodora que él estaba en plató. Y en el 2007, 3 años después, en el mismo programa, pasó esto. Eres todo para mí. Todo. Todo. Sin ti no hay nada. Acéptalo. La vida es una. Y quiero vivirla contigo. El de rodillas con un anillo, Svetlana en el sofá sin abrir boca. Bueno, Svetlana, di algo, estamos todos aquí en vilo. Decía que no con la cabeza, que no quería saber nada con él, estaba aterrorizada. ¿No o no sé? Que ¿No? No. Dilo claramente. no. No, es un no claro. ¿No quieres casarte con Ricardo? No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. Ricardo, siéntate. A ver. Pasado solo un mes desde que lo habéis dejado. Bueno, es un poco pronto, ¿no? O igual hay que mentalizarse de que esto se ha terminado. Las historias de amor también se acaban. Tenían un hijo en común, vivía en Alicante. Después de esto, él no aceptó ese no y le dio tal paliza que la mató. Más allá de que las televisiones esa parte no la cuenten ni la escondan, de que cuando ocurre algo en una se callan porque saben que al día siguiente puede ocurrir en la suya lo mismo, más allá de ese taparse las vergüenzas, ¿son o han sido responsables de lo ocurrido?
Lo de Gran Hermano esta semana ha dado la vuelta al mundo. Fue portada en el New York Times, sin embargo aquí nunca ha sido portada de ningún periódico. Hablamos de esto que ocurrió en el año 2017, la noche del 4 de noviembre. Una violación en directo de madrugada retransmitida en televisión. Ella estaba durmiendo, había bebido alguna copa. No se dio cuenta hasta que posteriormente en el confesionario le ponen el vídeo. Por favor, para ya, Super, por favor. Que sigue el puto audio, Super, quítalo. Es Carlota Prado, está viendo cómo ha sido violada esa noche. Y ella y todo el público en televisión. Carlota. Por favor. Carlota. Este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. Muy bien. Espera, por favor. No, ábreme, por favor. ¿Entendido? Este tema no debe de salir de aquí. Afortunadamente salió y acaba de ser condenado José María, el que la violó, a 15 meses de cárcel. Pero Jorge Javier Vázquez ya estaba presentando este Gran Hermano. Y escuchen lo que dijo. De verdad, es que es como cuando estás y no te das cuenta, ¿no? Que cuando te lo hacen y no te das cuenta. Y se ríen. Es como cuando te lo hacen y no te das cuenta. La productora Zeppelin tardó 2 años en pedir perdón. Le ofrecieron 25.000 euros a la chica porque callara y no denunciara. Mediaset desvió la pelota, eso sí, dejó de llamarle a Gran Hermano, y buscó otras fórmulas. Señores, de esta violación no habla Irene Montero, ni Rocío Carrasco, ni Carlota Corredera, ni Jorge Javier Vázquez, ni Leticia Dolera, ni nadie. En la casa de Gran Hermano en Guadalix de la Sierra esa noche estaban 34 personas, 12 de ellas mujeres. Cuando el juez dijo testigos, no apareció nadie. El mejor médico forense y psiquiatra de este país es José Cabrera. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, aquí estamos. Encantado de saludarte. Encantado. Cuando ocurre eso en televisión, que después de una entrevista un marido la mata intentando un programa acercar como si fuera amor, lo que es una posesión, o lo de Gran Hermano con una violación transmitida en directo, ¿la televisión tiene responsabilidad o no? Vamos a ver, estrictamente, con la ley en la mano, no la tiene. Porque los medios de comunicación ya sabemos que tienen cierta bula en la medida en que la libertad de expresión, la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Pero desde luego aquí alguien tendría que poner coto a este desmán. ¿Por qué? Pues porque es que al final hay vidas en juego. Es decir, lo que ocurre es que en la Administración de Justicia valora mucho el hecho de que alguien quiera hacerse público. Es decir, si yo voy a un programa voluntariamente a contar mi vida, o alguien me pregunta y yo acepto eso, pues entonces juegas con el riesgo de publicitar eso y que tenga consecuencias trágicas. O sea, estamos en el filo de la navaja. ¿Y de qué depende? Porque, por ejemplo, en el caso de Carlota, de la joven de Gran Hermano, ni Mediaset ni Zeppelin han sido condenados a nada. Simplemente el chico que cometió esa violación, 15 meses de prisión. Sí. ¿Cómo se entiende esto cuando se oye, lo acabamos de escuchar, que le dice la dirección, no digáis nada de esto fuera? Están callando un delito, ¿no? Sí, pero en cierta medida la Administración de Justicia, o sea, los tribunales, magistrados, jueces, etcétera, razonan de la siguiente forma. Este sujeto o esta sujeta voluntariamente aceptan entrar en un debate público y al hacerse público el debate, ellos ceden derechos. Es decir, cuando yo cuento mi vida o en una revista, en un periódico, en una radio, en una televisión, de alguna manera yo voluntariamente estoy publicitando mi vida personal. Y entonces ahí los tribunales dicen, bueno, usted se arriesga, usted cuenta algo. Y si hay alguien que a usted le pega un palo porque usted ha dicho algo, oiga, no haberlo contado.
Entonces creo que van por ahí los razonamientos jurídicos. Incluso en los casos, hemos escuchado uno del diario de Patricia, en los que traen al agresor con el que ha roto la pareja como una sorpresa, que le quiere dar un anillo de bodas en directo, la chica dice que no y a las pocas horas la asesina. En esos casos que la víctima tampoco sabe que el agresor está en plató, tampoco. No, ese caso es distinto y tú lo has traído muy bien a colación. En el diario de Patricia ocurrió. En ese caso no, porque evidentemente la persona no sabía previamente que iba a participar en esa publicidad de su vida personal aquella persona a la que tenía un contencioso con ella, curioso y personal. Entonces ahí yo ya valoro la cosa diferente, porque ahora te cogen la sorpresa y luego dices que no a un anillo de alguien, que ese alguien luego se enfada y al día siguiente te ha matado. Yo eso lo tengo en duda, ¿eh? Yo creo que ahí sí que habría responsabilidades del medio de comunicación, manifiestamente. Entiendo. ¿Qué pasa por la mente de algunos hombres? Entiendo que también de mujeres, pero ocurre en abuso sexual más en nosotros, que la televisión, en lugar de aplacar esa ira, la acelera. Tanto en el caso de Gran Hermano, que se había grabado, sabían las cámaras, como en el otro, que había estado en televisión. ¿Qué ocurre? ¿La televisión es un desencadenante de sensaciones negativas? No es que sea la televisión y los medios de comunicación en general, no es que exacerben las sensaciones negativas, es que al poner tu conducta en lo público, eso de alguna manera actúa de altavoz de tus pulsiones. Es decir, si yo tengo ganas de darle un palo a este señor que se llama Pepe Pérez, si eso yo lo digo en la televisión, es algo así como que de alguna manera yo doy público mi conocimiento o mi voluntad de querer dar un palo a ese señor. Por lo tanto, es una especie de efecto, por así decirlo, de altavoz, no tanto de estímulo de lo negativo. Altavoz, más bien, diría yo. ¿Cuántos años llevas en televisión, José? Pues no sé, pero calculo que unos casi 40, 38 años y medio. ¿Contarías tu vida privada en televisión? Mi vida privada, íntima y personal, jamás. Yo siempre he actuado hablando de sucesos, hablando de cosas o cosas que me han sucedido y que por desgracia han sido publicitadas. Jamás contaría cosas personales mías en televisión. Jamás. ¿Por qué? En la radio. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que lo hace y vive de ello incluso. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones. La primera, el afán de notoriedad. Hay muchas personas que no son nadie, se sienten que no son nadie y además nunca van a ser nadie. La única forma de tener afán de notoriedad y que alguien sepa que no son nadie, pues es ir a los medios de comunicación. Y hay una segunda razón que es el puro morbo, algo así como el voyeurismo, es decir, el tener ganas de que los demás sepan cómo soy, y hay muchas personas famosas que incluso están en la prensa todo el día porque no pueden vivir sin que los otros sepan, mira qué bikini tengo, o mira qué sonrisa tengo, mira qué joven soy. Esa es otra película, es decir, ahí hay de todo, pero en general es el afán de notoriedad, José Cabrera, un placer. Gracias por tus reflexiones geniales siempre. Cuídate. Amigo, gracias a vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. José Cabrera, psiquiatra, médico forense. Señores, cuidado. La televisión no es inocua. Estás escuchando Castillón Confidencial. Vichy Catalán, posiblemente el agua más buena del mundo y con mejores beneficios para la salud. El verano ya está aquí y el calor también provoca que perdamos sales minerales en el día a día, caminando por la calle, en el trabajo. Somos agua y necesitamos recuperar esas sales minerales. Vichy Catalán facilita que su estado de salud esté perfecto, óptimo. No deje de tomarlo cada día. Posiblemente la mejor agua del mundo. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo.
el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Rusia mintió, cosa que ya sabíamos, ofreciendo falsos expertos para apoyar el independentismo en Cataluña. Sabemos que Putin, Rusia, financió en parte el independentismo, que le ofreció a través de supuestos expertos, yo recuerdo, hasta militares, hasta un pequeño ejército si hiciera falta. Y Puigdemont, que quería creerse lo que fuese en esos días del procés, pues se lo llegó a creer. Ahora hay un informe del Grupo Popular Europeo en la Eurocámara que demuestra pues que hubo gente que habló como experta en los medios prorrusos y que de expertos no tenían ni un pelo. Lo firma Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Alberto? Encantado de saludarte, como siempre. O sea que se inventan expertos. Esto sí que es una fake news, ¿no? Bueno, eso es solo uno de los pilares de lo que se denomina la guerra híbrida de desinformación de Rusia contra el enemigo. El enemigo es Occidente. España, como miembro de la Unión Europea y como miembro de la OTAN, por supuesto, Putin nos considera enemigos y por eso explota esa debilidad que era el movimiento independentista en Cataluña para intentar desestabilizarlos. No solo por eso, sino también porque esto empieza, y el informe lo documenta perfectamente, en 2014, porque en 2014, pues, cuando Rusia se anexiona a Crimea. Yeah. Entonces empiezan a difundir información en la que dicen 2014 el año de la independencia, Crimea, Escocia y Cataluña. Yeah. Y hacen creer a la gente de afuera que en Cataluña se iba a celebrar un referéndum de independencia, cuando era la consulta no vinculante de Artur Mas. Mentira, claro. Y en todo este mare magnum de, trolls, bots... sí, pero bueno, los trolls y los bots ya los damos por asumidos. Podemos también lo hace. Pero de ahí a, por ejemplo, William Mallinson, Guglielmo Marconi. Estoy hablando de gente que... Claro, gente que supuestamente eran grandes expertos que hablaban en Sputnik, en Russia Today, en los medios de Putin, y que de expertos ni idea, ¿no? No, es gente que no sabía absolutamente nada de España. Pero, claro, lo citan como el profesor de la universidad, ya como no sé qué, de Italia, y lo toman como una fuente de autoridad. Hombre, hay uno que se llama John White, según tu artículo, que es un actor muy modesto. Sí, fue secundario en Hollywood y actor de relleno y tal. Y ahí, ¿cómo habla como experto en independencia española, no? Supone que es analista o no sé qué. Entonces, claro, la historia es que esto es una consecuencia un poco de la revolución tecnológica. Nos ha traído muchas cosas buenas, gracias a la información, pero también muchas cosas malas, y es que la gente que si quiere informar a la carta se dedica a creerse aquello a lo que está predispuesto a creerse, entonces no lo cuestiona. Es decir, que este tipo salga diciendo que Cataluña es un estado fascista, que España es un estado fascista y que va a enviar tanques a Barcelona, tú Albert, te partes de la risa cuando lo ves. Claro. Pero esto sirve para meterlo en el circuito propagandístico mundial y se empieza a retuitear en Sudamérica, en Europa, es decir, esto está enfocado. Porque aquí a los que ya son muy cafeteros no los vas a convencer porque ya están convencidos, y los que sabemos lo que es este país tampoco nos van a convencer. Pero a nivel internacional, que es donde en gran medida se juega esta batalla, pues sirve para intentar poner a España como un estado fascista apoyado en supuestas fuentes de autoridad que no lo son, pero que la gente se las zampa. Se las zampa. Por eso yo siempre digo que, como decía Marcel McLuhan, el medio es el mensaje. Si es RT, Russia Today, o si es Sputnik, no te lo creas de antemano no te lo creas, porque en realidad están engañándote.
Bueno, y ahora no puedo dejar de preguntarte, Javier, por lo de Melilla. Es decir, la mezcla de un personaje como este tal Mustafa Berchan, que resulta que está en el equipo de Yolanda Díaz al lado de Rejón y de Podemos y de Compromís haciendo mítines cuando tiene 2 años de cárcel de condena firme por manipular votos. Y a ellos les es igual si hacen la foto. El espionaje de Marruecos, la inteligencia en medio, narcos marroquíes ofreciendo dinero para comprar. Esto es mucho más grave de lo que parece, ¿no, Javier? Sí, el asunto de Melilla no es para nada anecdótico, porque esto está ocurriendo en un lugar que nos parezca lejano, es muy importante. Al margen del trasfondo político, que es un grupo que estará en esta coalición, en el espacio que quiere liderar la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es izquierda radical, pero como un aspecto más aseado que el de Podemos. Lo que está de fondo es otra historia, y es que ahora mismo, para geoestratégicamente y la seguridad y la inteligencia española, hay 2 prioridades, que son Marruecos y Rusia, como amenazas. Marruecos es nuestro socio en muchas cosas, comercialmente, es muy importante, pero Marruecos no descansa nunca. Marruecos siempre está maniobrando para buscar ventajas contra un país al que se supone que es amigo, pero hay que tener mucho cuidado con los marroquíes, que además son muy eficientes en los servicios de inteligencia. En el fondo, esto es una guerra de largo recorrido. Marruecos jamás ha renunciado a... Ellos dicen recuperar Ceuta y Melilla, mentira, porque nunca ha sido suya. Ceuta y Melilla existe España, no existía Marruecos cuando ya eran parte de España. Pero aspiran a que Ceuta y Melilla sean un día de Marruecos. El rey Hassan II, el padre del actual, de Mohamed VI, le llegó a decir al rey Juan Carlos, esto lo contamos en los papeles de Manglano, en el libro del jefe de los espías, del jefe de la inteligencia. El rey se lo contó a Manglano, le dijo: me ha dicho Hassan II, el día que si pedís Gibraltar, si recuperáis Gibraltar, al día siguiente os voy a exigir Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, ahí lo que está Marruecos es posicionándose en este caso en Melilla, y estoy convencido de que les encantaría, ya no en estas elecciones sino en las generales, haber podido meter uno de Coalición por Melilla en el Congreso, en Madrid, porque no deja de ser poner un peón. Entonces aquí hay una guerra de largo recorrido y hay que estar muy pendiente de lo que pasa con Marruecos. Marruecos es un país importantísimo, y más ahora porque Marruecos es aliado de Estados Unidos, porque a su vez es aliado de Israel y es aliado de Arabia Saudí. Ese eje es fundamental hoy geoestratégicamente hablando. Por eso Marruecos está accediendo a un armamento bárbaro que le está vendiendo Estados Unidos. Es decir, es el aliado de Estados Unidos para Oriente Medio, con Arabia Saudí y, ojo, con Israel, un país musulmán como es Marruecos, con muy buena relación con Israel. Esto es un tema importantísimo. El común de los mortales se le escapa un poco, pero esto es una importancia crucial. Lo que estás diciendo es crucial. Eje Israel, Arabia Saudí, Marruecos, objetivo colocar políticos pro-marroquíes en lugares estratégicos en España, y no solo en Melilla, en Madrid, o por ejemplo, la policía está investigando si se consiguió sobornar a funcionarios de correos en Barcelona para favorecer a partidos pro-musulmanes que se presentan en algunas capitales catalanas, ¿no? El CNI está encima de eso, espero, Javier. Por supuestísimo. Lo que pasa que creo que hay bastantes más agentes marroquíes en España que españoles en Marruecos, pero te aseguro que hay muchos en los 2 sitios, ¿no? Hay muchos en los 2 sitios y están jugando siempre al gato y al ratón, porque, insisto, somos socios comerciales. Marruecos es el principal socio de España a nivel comercial. Es fundamental para nosotros este tapón de la inmigración ilegal que llega desde el África subsahariana. Y con eso juega Marruecos. En función de mis intereses, abro y cierro. Entonces, aunque esto sea un movimiento concreto de Melilla, de coger poder en Melilla, en un partido de corte musulmana, es muy amplio. Y en tu caso, además, como catalán que eres, yo me fui hace mucho tiempo a hacer un reportaje para la revista Interview a un lugar que tiene una comunidad musulmán brutal, que es Salto, en Girona, que conocerás. Pues allí me dijo el líder de una mezquita, que va a llegar un día que los políticos van a venir aquí a la mezquita a rogarnos los votos.
porque hay lugares de Cataluña donde la población musulmana tiene un porcentaje bárbaro, un 20, un 30%, incluso por encima. Entonces, todo eso va a ocurrir y de hecho muchos se están tardando, de que aún no tienen representación política. Por ahí están peleándose los partidos para coger los votos de los musulmanes, con una particularidad, que es que aquí es más difícil, al ver que te digan en misa a quién tienes que votar, pero en la comunidad musulmana, cuando les dicen a quién tienen que votar, van a obedecer más de lo que obedecerías tú. Seguro. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, estamos viendo un poco la punta del iceberg de ese movimiento estratégico que ha habido en Melilla mediante compra de votos, que cuando empezó a salir información yo sabía perfectamente quién había sido, pero nadie lo decía. Me costó, digo, qué raro que aún no estén diciendo quién está comprando los votos, porque blanco y en botella, quién los vende y quién los compra. O sea, yo no tenía la más mínima duda antes de levantar el teléfono. Total. Y efectivamente, pues eran los que todos pensábamos que eran. Hombre, aquí lo grave es que si todo el mundo miraba a Mohamed Aberchan, que no puede ni presentarse a las elecciones por los 2 años de condena por hacer lo mismo, le quieran de socio el PSOE en Melilla y han cogobernado en Melilla juntos. Les importa un pito que haya metido sobres en delitos por el correo. No entiendo esa moral tan débil de Rejón, de Compromís, no lo comprendo. Bueno, pero la primera finalidad de toda organización es su propia supervivencia, y en eso están. Para conseguir el voto musulmán me alío con el representante de Mohamed VI en Melilla, ¿no? Que es Mohamed. Bueno, pero sí es que si escalamos posiciones, tenemos a Pedro Sánchez, que una ley importantísima como es la de vivienda se la cede a Bildu para que la presente Bildu. O sea, ¿qué más se puede hacer que para demostrar falta de principios que estar con unos tíos que en paralelo estaban llevando a etarras en sus listas con sus nombres de guerra, además? Es tremendo. Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. Un abrazo fuerte, te sigo. Un abrazo, compañero. Gracias. Estás escuchando Castellón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. ¿Tienes dudas sobre si tu contrato de alquiler tiene alguna cláusula abusiva? Envía tu contrato a Imodox y te darán su opinión profesional. Un abogado revisará el contrato personal y te informará de posibles cláusulas abusivas, incumplimiento de la ley de vivienda actual, etc. Junto con sus comentarios y consejos recibirás un informe para que tengas presente los puntos claves de tu contrato conforme a la ley. Por ejemplo, que sepas cuándo puedes desistir libremente del contrato de alquiler y cuándo tienes que avisar al propietario, o si es obligatorio que te entreguen la célula de habitabilidad. Todo es más sencillo con Inmodox.com y por mucho menos de lo que te imaginas. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bueno, ¿qué os parece si os cuento que de vuestros impuestos, del IVA que acabáis de pagar, del IRPF que estamos presentando, hemos regalado casi 3,5 millones de euros al gobierno cubano? Lo que os digo, sí, estamos ofreciendo dinero al gobierno cubano, dinero público. Lo hacemos a través de una fundación, lo hacemos a través de una empresa cuya sede central está en un paraíso fiscal, Panamá. El gobierno no tiene problemas de contratar a esta empresa, siempre a la misma, se llama Capan, con K, y es propiedad del sobrino del Che Guevara. Lo que ahí se ingrese, dicen que para material de oficina, bien. Lo que ahí se ingrese acaba en el gobierno cubano. ¿Por qué España financia el gobierno cubano? Y lo que es peor, el dinero con el que se está financiando ese tipo de contratos bajo sospecha viene de Europa.
Europa se ha enterado de lo que se está haciendo con sus fondos de recuperación y tiene una investigación doble abierta por parte de la Fiscalía Europea. Por una parte, la relación de dinero invertido en la trama de Tito Berni, especialmente en José, el de los drones, el que se reunía en restaurantes con diputados socialistas, al que le tocaron más de 1.300.000 euros de dinero de Europa en drones. Y dos, esta historia que hoy les vamos a contar. La publicó en exclusiva un amigo que está con nosotros. Les hemos hablado varias veces aquí de esta Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. La presidía Carmen Calvo, luego la presidió Nadia Calviño. En la época de Carmen Calvo dio dinero a la trama del mediador. Recuerdan a José Drones, el de los drones, en la zona del Sahel. Bueno, pues de esta trama se llevó 1.300.000 euros en una empresa de drones creada 8 meses antes. Esto está bajo investigación, es dinero europeo, es muy importante. Bien, pues ahora ABC lleva ya unos días mordiendo en esta fundación bajo la presidencia de Calviño. Y cójanse fuerte por haber hecho acuerdos por más de 3.300.000 euros de dinero público con el gobierno cubano, a través de una empresa. Ahora nos lo cuenta Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Albert? Encantado de saludarte, como siempre. ¿Cómo se pueden hacer acuerdos con el gobierno cubano a través de una empresa si Cuba se supone está aislada del mundo económicamente por sanciones? Pues verás, Albert, esto es un proyecto que puso en marcha la FIAP, que en concreto era la segunda fase de un proyecto denominado Intercambio Expertos Cuba-Unión Europea. El proyecto consiste, por ejemplo, en traer jueces cubanos a Barcelona a que reciban una clase, ¿no?, en la escuela judicial. Bueno, pues no solo es eso, sino que también, para mi sorpresa, resulta que de los 8 millones de euros en los que estaba valorado ese proyecto, como tú bien decías, dinero de la Comisión Europea, se adjudicaron más de 3 millones de euros a una empresa en teoría panameña, que se llama Grupo Capant Internacional, para instalar en Cuba una serie de material informático y de oficina. Bien, resulta que, si rascamos un poco, vemos que el representante, el que firmó los contratos con la directora de la FIAP, es el señor Roberto Guevara, sobrino del guerrillero Ernesto El Che Guevara. Esto pasó ya por las manos del interventor del Estado, de la IRAE, que cuando vio la primera parte de los contratos, esos 2,5 millones de euros, porque luego hay otros 4 más de 800.000, pero con 2,5 millones de euros dijo, en el informe lo puso por escrito, no puede ser que una empresa vinculada con el gobierno beneficiario del proyecto sea la contratada, porque lógicamente eso huele bastante mal, aunque la empresa esté domiciliada en Panamá, estaba registrada también en Cuba. Bueno, y incluso, si me apuras, está el gobierno español a través de esta fundación con dinero público entregando a empresas en paraísos fiscales. Eso, Panamá ya sabemos lo que es. Sí, eso es tal cual. Los contratos están publicados en la plataforma. Yo los he sacado de la plataforma de contratación del sector público. Y esto es dinero público, dinero europeo y una fundación gubernamental, como bien explicaba. Esta es una fundación del gobierno. Trabaja como una especie de ONG. No podemos llamarla ONG o organización no gubernamental porque, como digo, es puramente del gobierno. La preside el vicepresidente primero del gobierno de turno, ahora Nadia Calviño, entonces Carmen Calvo. Pero ahí tenemos, por ejemplo, en el patronato, que es el organismo ejecutivo y de control, tenemos a Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, o tenemos a Pilar Llop, ministra de Justicia, y a una retahíla de secretarios de Estado de los altos cargos del gobierno. Es decir, esto es responsabilidad pública. Yo, Albert, he estado 2 veces en Cuba y he visto suficiente, y espero que nadie se enfade, y si se enfadan es su problema. Si tú envías 8 millones de euros a Cuba, es probable que se pierda la mitad por el camino. Porque lo he visto. Eso no me cabe duda. Oye, ¿qué presupuesto maneja esta fundación de dinero público al año? Una auténtica barbaridad, 67 millones de euros.
de media. Pero eso es una borrada. 67 millones que ahora nos enteramos dan 1.300.000 a la trama de Tito Berni en una empresa de reciente creación, 3.300.000 al gobierno cubano a través de una empresa en un paraíso fiscal. Pero esto es un agujero de dinero negro que se va para acabar repartido entre personas que desconocemos. Nadie había investigado esto hasta ahora. Pues parece ser que no, y esta va a ser, para mi juicio, va a ser la gran historia del caso Mediador, porque el caso Mediador empezamos a Tito Berni y tal, recuerda pues que pedía una empresa que le daba 5.000 euros a través del club de fútbol, luego entra el Drones. Ahí es donde aparece FIAP, primero con unos contratos que suman 180.000 euros, pero cuando yo me pongo a escarbar en FIAP, digo, no, pero si es que los 180.000 euros de los contratos del Drones es una broma alrededor de lo que aquí hay. De hecho, yo también desvelé que el pasado diciembre se presentaron 5 inspectores, por sorpresa, de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, de la OLAF, y bueno, llegaron un lunes, y como los lunes y los viernes teletrabajan, no había nadie. Que fue muy gracioso. Cuando llegaron a la oficina, dije, no, que no hay nadie, me dijo la persona que estaba en la entrada. Entonces se instalaron en la OLAF, los de la OLAF se instalaron en la FIAP, trajeron sus propios equipos y ahí empezaron a clonar los escritorios de los ordenadores, teléfonos móviles del general Espinosa, del director de la FIAP, de más de 30 personas, y se llevaron información de 4 proyectos, porque como se financian con dinero europeo, pues lógicamente son competentes para investigarlo. Y esto se cuadra con la investigación de Tito Berni, que ya es por vía penal, en la que ha tomado cartas en el asunto la Fiscalía Europea. El tema de la FIAP es tan escandaloso, yo también publiqué que cuando llegó un nuevo jefe del departamento jurídico, se escandalizó porque vio que adjudicaban sistemáticamente a dedo. Hacían pliegos para que ganara una empresa en cuestión. Por cierto, estos contratos del sobrino del Che Guevara, de repente sale un contrato, 180.000 euros para poner ordenadores, no sé qué y tal. ¿Cuántas empresas se presentan? Una. Solo una. No me digas. Una. Qué raro que no hay empresas en el mundo entero, ¿verdad?, para vender ordenadores. Solo una, la del sobrino del Che Guevara. Bueno, pues eso estaba sistematizado. Es decir, hacer pliegos ad hoc para que gane un determinado licitador. Y eso lo vio el propio jefe jurídico de la FIAP, que hizo un informe, hasta con dibujitos, con memes, explicándole al personal de la FIAP que estaban delinquiendo sistemáticamente y les ponían los delitos que estaban cometiendo. Y ojo, insisto, con 67 millones de euros de dinero público de los fondos europeos al año de media. Es que es un asunto muy, muy grave. Es tremendo. Bueno, Europa es evidente que esto no lo va a dejar pasar, que ha empezado la investigación no española, que sabemos quedará dilapidada, posiblemente por intereses políticos. ¿En Europa crees tú, Chicote, que de verdad van a llegar al fondo de la cuestión? Bueno, pues esperemos que sí. Está la Fiscalía Europea, que al frente, en este caso, hay una fiscal española, y luego hay 2 vías. La trascendencia penal, lo lógico es que sea en la Audiencia Nacional, o sea, porque tampoco es que haya un tribunal para hacer una instrucción a nivel europeo para este asunto, sino que es el Estado miembro. Entonces la Fiscalía Europea recurrirá a la Audiencia Nacional. Y aparte está también abierta la vía administrativa. La vía administrativa es que Europa te diga, ahora me devuelves el dinero. Ahora devuelves el dinero de todo aquello que no haya sido correctamente pagado. Y con esos papeles que se llevaron los inspectores de la OLAF, a poco que rasquen, porque a mí las fuentes que tengo me cuentan cosas muy feas. Es que los contratos, además, como siempre trabajan en lugares complicados, imagínate los proyectos del Sahel. Cuando tienes que contratar allí, comprar unos coches o la gasolina o unas lanchas también, pues al final todo es bastante complicado y algunos, pues para ir más rápido, pues se saltaban los controles. Entonces el tema del general Espinosa, que quizás salga en libertad provisional pronto, ya lleva en preventiva unos meses, pero puede que acabe siendo lo de menos, esos 180.000 euros. Es Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. Enhorabuena, seguimos mordiendo para averiguar qué hacen con nuestro dinero público. Un abrazo, Javier. Muchas gracias, un abrazo, Alberto. Estás escuchando Castillón Confidencial.
Nos vamos, amigos, mañana más. Abrazo a BOM Radio Benidorm, Gran Vía Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa, iVoox, Spotify, Spreaker, canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, a cada una de las plataformas en las que estamos. Información confidencial contrastada con invitados para crear una opinión, eso sí, siendo libres. Para eso hay que tener información veraz. No es fácil averiguar cuál es la veraz. Aquí intentamos que sean los protagonistas de la noticia los que estén para contárnosla de primera mano. Mañana más, un abrazo, gracias. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hola amigos, quería mostraros la manera que podéis apoyarnos desde PayPal. Son pasos muy sencillos. Deberéis entrar en nuestro canal y en el título veréis un icono de PayPal. Pincharéis y os enviará a una página donde debéis darle a la opción de enviar y os abrirá vuestro PayPal y ahí podréis aportar lo que queráis. Muchísimas gracias.